Bienvenidos a este nuevo módulo de nuestro Instituto Bíblico que se titula Primera a Timoteo. Es un estudio que vamos a hacer de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, pero no solamente nos vamos a enfocar en el libro de Timoteo, sino que vamos a poner en práctica algunas de las lecciones hermenéuticas que hemos aprendido en el estudio pasado. Entonces vamos a comenzar con este estudio de Primera Timoteo. Cuando nosotros pensamos en la revelación de Dios, cuando pensamos en cómo Dios se comunica con el hombre o cómo Dios nos dio a entender su voluntad, podemos ver que a Dios le plació revelarse por las Escrituras. Es allí donde encontramos su palabra, la palabra de Dios, es decir, la verdad. Y quise que empezáramos con este versículo porque este versículo nos recuerda la visión de este estudio, el objetivo del estudio que estamos haciendo aquí en Timoteo. Quiero leerlo, es 1 Timoteo capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y ese texto es muy fuerte, ¿no? En este texto el apóstol Pablo dice enfáticamente que hay personas que tienen una fe fingida, personas que se desviaron y se apartaron de la verdad a vana palabrería. Personas que queriendo ser doctores de la ley, pretendiendo ser pastores, pretendiendo ser maestros de la palabra, en realidad no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Y es una afirmación que hace el apóstol Pablo para su tiempo, para el tiempo en el que está escribiendo a Timoteo, pero que bien es válida para estos momentos de la historia, ¿no? En donde hay tantas personas falsas que tienen una fe fingida, que se han desviado de la verdad, que se han apartado, van a palabrería y que se profesan doctores de la ley, pero no entienden nada de lo que están hablando. Y de ahí la importancia de la hermenéutica para comprender la verdad, para estudiar la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la verdad? La verdad no es lo que yo entiendo o quiero entender de la Biblia. No. La verdad es lo que Dios quiere decir en la Biblia. Esa es la revelación, ¿no? La verdad es lo que Dios dice en su palabra. Y de ahí la importancia del estudio bíblico. No podemos sencillamente leer un texto e interpretarlo a como querramos. No podemos sencillamente coger el texto para apoyar nuestra manera de pensar. Lo que debemos es ir al texto y estudiarlo y tratar de entender eh, cuál es la verdad que Dios nos quiere enseñar, ¿no? Buscar entender. El entendimiento de la palabra no es imposible, si no Dios no nos la daría. Lo que hay que hacer es usar las herramientas adecuadas para entenderla. Y si nosotros miramos la Biblia, esa verdad se puede presentar de tres maneras en la escritura, ¿no? Por una parte está la verdad manifiesta, que es aquella verdad que está ahí en las escrituras, que se ve, que se percibe con claridad. Para estas clases de verdad no hay mucho que profundizar, en el sentido de que está ahí, está escrita de tal manera que cualquiera la puede entender. Hay verdades manifiestas que son muy claras en la Biblia. Dios dice, eh, por ejemplo, dice, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni los bienes de tu prójimo.
ninguna cosa de tu prójimo. Son verdades manifiestas en la escritura. Luego tenemos la verdad latente, es decir, que existe sin manifestarse exteriormente, ¿no? Está oculta, digámoslo así, está escondida y requiere estudiar para comprenderla, para encontrarla. Y por último está la verdad inferida. Y cuando hablamos de hablar de verdad inferida, queremos decir que aunque no está manifiesto ni está latente en el texto, se puede llegar a esa conclusión, se puede deducir con una eh, consecuencia lógica. Aunque no está manifiesta, aunque no está latente, se puede llegar a ella por lógica, por lo que dice la escritura, ¿no? Por lógica bíblica, ¿no? De lo que dice el texto. Entonces tenemos esas tres eh, formas en las que encontramos la verdad, manifiesta, latente e inferida. Y una simple lectura del texto puede llevarnos únicamente a la verdad manifiesta. Y ahí es donde la necesidad de estudiar la palabra se hace imperante. No podemos sencillamente leer, hay que estudiar. Y para estudiar debemos tener buenas herramientas de hermenéutica, que es lo que hemos estado estudiando eh, hace unos módulos atrás. Y la intención de este estudio de Primera Timoteo es precisamente eh, recordar un poco acerca de la hermenéutica que hemos aprendido, reforzar nuestro conocimiento aprendiendo una, unas lecciones nuevas en cuanto a hermenéutica y aplicarlas al libro de Timoteo, tratando de entender obviamente el mensaje de Timoteo. Entonces vamos a prácticamente hacer dos cosas a la vez. Vamos a estudiar Timoteo de una manera eh, muy interesante porque tiene que ver con todo lo que hemos estado aprendiendo y por otra parte vamos a recordar y a reforzar nuestro conocimiento en hermenéutica. Entonces quiero que vayamos al contenido de este módulo. Lo primero que encontramos aquí en estos cuatro clases, la primera clase que encontramos aquí es el estudio introductorio de Timoteo, obviamente, y el sistema de variables, un sistema hermenéutico que vamos a aprender, ¿no? Esa es la clase de hoy. La segunda clase vamos a hablar de variables independientes, la tercera de variables dependientes y la cuarta de variables transversales. Alguno se podrá preguntar qué quiere decir todo esto. Pues de eso se trata este estudio, de que aprendamos un poco de hermenéutica, de que podamos practicar la que hemos aprendido y podamos aplicarla a este libro precioso de Primera Timoteo. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase. El tema de hoy es ese, ¿no? El estudio introductorio de Primera Timoteo, el sistema de variables. Vamos a comenzar con la parte del estudio introductorio. Primera Timoteo es una carta pastoral, ¿no? Primera Timoteo es una carta pastoral. Primera Timoteo la escribe Pablo a un pastor que se llama Timoteo, a uno de sus discípulos y además pastor joven que era Timoteo, ¿no? Este pastor joven es entre comillas porque al parecer Timoteo tenía unos 40 años, ¿no? Pero pues en en la cultura en la que vivían y, y en esa cultura de sabiduría, una persona de 40 años era joven, ¿no? Entonces le escribe a Timoteo, quien había dejado encargado en la iglesia de Éfeso, ¿no? Recordemos que Pablo es apóstol, Pablo es fundador de iglesia, Pablo va por todo lado predicando el evangelio y cuando hay una iglesia, él procura poner un gobierno local eh, para poder llevar, obviamente, la dirección de la iglesia local. Pero en determinados casos donde se presentaban problemas, él dejaba a uno de sus discípulos encargados
para solucionar esos problemas, ¿no? Habían iglesias donde sencillamente todavía no había gobierno y era necesario poner un gobierno local. Había otras iglesias donde la falsa doctrina había entrado. Y en todos esos casos, pues Pablo no se quedaba allí, sino que dejaba a uno de sus discípulos maduros, uno de sus pastores que él había formado, y en este caso, el apóstol Pablo deja en Éfeso a Timoteo. Y en esta carta el apóstol Pablo hace recomendaciones prácticas con respecto a la doctrina y a la vida sana de la iglesia, digámoslo así, a la sana doctrina y a la sana práctica, ¿no? Y además también en esta carta lo que hace es expresar su preocupación por la situación y da instrucciones en contra de la palabrería, dice el apóstol Pablo, y las discusiones sin fin de los falsos maestros que se apartan de Jesucristo. Y yo quiero que veamos algunos puntos específicos de esta carta en este pequeño estudio introductorio. Recordemos que es apenas un estudio introductorio porque tenemos solamente 4 clases para avanzar en todo esto. Entonces vamos a comenzar con algunos puntos importantes dentro de la carta para comprenderla. Primero, la problemática. Nosotros leemos en 1 Timoteo 1, del 1 al 2, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, aquí en estos pequeños versículos, estos 2 versículos, vemos las problemáticas, un poco de lo que es la problemática de la iglesia a la que escribe, de la iglesia en la que dejó el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que Pablo recibe el mandato de Dios de ser apóstol, él es el que predica el evangelio, y la carta se la envía a Timoteo, que es un discípulo de él, verdadero hijo en la fe, ¿cierto? Y lo interesante es las problemáticas que va a tratar la carta, ¿no? Primeramente, Timoteo, ¿no? Timoteo es el pastor, ¿no? La carta que él dirige, esta primera carta a Timoteo, la dirige y habla en ella de el pastor primeramente, de Timoteo. Es una carta escrita a una persona, ¿no? No solamente un pastor, sino que es una persona, un, un hijo amado, un discípulo amado, ¿no? Que es Timoteo. Entonces, la carta va a tratar primeramente de la problemática que vive Timoteo como persona, como pastor, ¿no? Vamos a encontrar muchos elementos en la carta donde nos muestran la situación que está viviendo, la problemática que vive Timoteo. Pero no solamente la carta nos va a hablar de Timoteo, porque recordemos que es una carta para un pastor que ha sido dejado en una iglesia, en la iglesia de Éfeso. Así que también nos va a hablar la carta de los creyentes que se congregan en Éfeso, de la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, la carta tiene una problemática también con respecto a la iglesia en Éfeso, a la situación que estaban viviendo, a la situación que estaban afrontando como iglesia local. Y por último, también va a tratar la problemática de la sociedad, de la sociedad. La sociedad en la que vive Timoteo es una sociedad pagana y lo que va a hacer eh, el apóstol Pablo en esta carta es tratar algunos temas que tienen que ver con esas situaciones de la sociedad, con esa, digámoslo así, influencia de la sociedad que muchas veces afecta a la iglesia y es algo que debemos entender. Cuando nosotros vivimos en una sociedad pagana, libertina, inmoral, pues muchas de las cosas que esta sociedad cultiva, que esta sociedad piensa, mucho de la manera en que esta sociedad pagana que nos envuelve, en la cual estamos inmersos, piensa,
pues viene a afectarnos a nosotros, por más de que digamos que no, por más de que nosotros nos levantamos en contra, estamos constantemente hablando en contra de la sociedad pagana y de su manera de pensar, de sus principios, de su forma de vivir, pues mucho de lo que ellos hacen afecta a la iglesia y eso es algo que también trata la carta, ¿no? Entonces, si hablamos de las problemáticas que nos muestra o de las que habla la carta de Primera Timoteo, pues tenemos que decir que habla acerca de Timoteo como persona, como pastor, habla de la iglesia de Éfeso, pero también habla de la sociedad pagana de los habitantes de Éfeso. Ahora vayamos un poco a lo que es el propósito de la carta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta carta, ¿no? Leamos 1 Timoteo 1 del 3, el 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces aquí vemos la primera parte del propósito, ¿no? ¿Cuál era el propósito de la carta? Pablo había dejado en Éfeso a Timoteo cuando fue a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandase a algunos que no enseñasen la falsa doctrina, ¿no? Y luego en el 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces aquí vemos básicamente lo que es el propósito de la carta, ¿no? Lo que es el propósito esencial de Pablo cuando escribe a Timoteo, primeramente el propósito esencial en la cristología y específicamente el resaltar la verdad de que Cristo es el mediador. ¿Y esto por qué? Hay que entender que en la iglesia de Éfeso y más en los tiempos en que el apóstol Pablo eh, predica y enseña, había una secta que con el tiempo fue llamada los gnósticos. Y esta secta, uno de los errores que difundió esta secta es una cristología muy, muy mala, muy lejos de lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, ¿no? Eh, Esa era una realidad. En Éfeso también había llegado a la falsa doctrina gnóstica y, y la cristología de los gnósticos era muy contraria a lo que dice la Escritura. Lo que hace el apóstol Pablo es reforzar esa cristología bíblica. Y en muchas cartas del Nuevo Testamento, esa batalla contra el pensamiento gnóstico llevaba a los apóstoles a escribir acerca de Cristo, ¿no? Acerca de quién es Cristo, de la persona de Cristo. Esta carta hace ese énfasis en Cristo como mediador, ¿no? Entonces, ese es, digámoslo así, lo podemos decir, es el propósito esencial de esa carta. Recordemos que el propósito de la escritura es revelar a Cristo. Así que podemos decir que este es el propósito esencial de 1 Timoteo de revelar a Cristo como mediador. Pero hay un propósito práctico en la carta y ese propósito práctico es dar instrucciones a un pastor llamado Timoteo, ¿no? Ese es el propósito práctico y lo que vamos a encontrar dentro de la carta son muchas instrucciones para Timoteo que es pastor. Y en esto, pues, esta carta es maravillosa para estudiarla, para aquellos que han sido llamados a, a- a- a un lugar de autoridad en la congregación, donde Dios, por su soberana gracia, nos permite dirigir, enseñar, ser pastores de una congregación. Pues esta carta es maravillosa porque las mismas realidades de Timoteo son las mismas nuestras en muchos casos, ¿no? La misma realidad de la iglesia de Éfeso, pues es muchas veces la misma realidad nuestra. Y también la realidad de la cultura en la que vivía eh, Timoteo en ese tiempo en Éfeso, pues es la misma realidad de la cultura moderna. Así que esta carta viene a ser muy relevante para nosotros, los que somos pastores, los que somos maestros, pero también obviamente para cada creyente que vive o que procura vivir cada día para la gloria de Dios, que quiere
guiar su vida hacia la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios dice, pues esta carta es maravillosa, es preciosa, no es difícil de entender y es maravillosa, así que esa carta debe ser, debe estar dentro del estudio de los creyentes, ¿no? Debemos nosotros procurar estudiar cartas como esta que son muy prácticas que nos llevan a decisiones, a una práctica que es muy importante. Entonces, esa es Primera Timoteo, el propósito de la carta, ¿no? Ahora vamos a las realidades. Primera Timoteo maneja o manifiesta unas realidades, ¿no? Unas realidades, la primera de esas, bueno, vamos a leer un texto que nos conecta un poco con esas realidades. Es Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Básicamente, Primera Timoteo nos habla de tres realidades. La primera realidad es las realidades sociales. Si nosotros vemos en la carta, el apóstol Pablo trabaja el tema del gnosticismo, de la falsa doctrina que estaba eh, afectando la iglesia en ese tiempo de los apóstoles. Si miramos la historia, el gnosticismo llegó a ser la secta más influyente, la falsa doctrina más influyente en los primeros 3 siglos de la iglesia, ¿no? Entonces vemos que Pablo estuvo en el tiempo en donde el gnosticismo prácticamente empezaba. Más adelante los padres de la iglesia tienen que también vérselas con esta falsa doctrina. Así que esa es una de las realidades que toca la carta. De las realidades sociales, la primera es la realidad del gnosticismo. El gnosticismo era una secta que se creó a partir de lograr unir varias corrientes de pensamiento, como el judaísmo, algo de la mitología griega, de la filosofía griega y también parte del cristianismo. Entonces se forma esta falsa doctrina a partir de esa mezcla y eso afecta mucho el pensamiento de la sociedad, pero también de la iglesia, que en muchos casos eh, permitió el ingreso de esta falsa doctrina, ¿no? Entonces, esa es una problemática que trata la carta. La segunda realidad social de la que vamos a hablar en Timoteo es de los falsos maestros, ¿no? De aquellos que iban por todo el mundo difundiendo esos mensajes, de qué se debía hacer con estos falsos maestros, ¿no? Y es algo interesante porque muchas veces los falsos maestros surgen de en medio de la iglesia, ¿no? Y hay una realidad y es que cuando nosotros vemos que hay un hermano que surge con esta falsa doctrina, no es fácil despreciarle, es decir, no es fácil rechazarle porque es un miembro de la iglesia y esto genera que muchas veces las personas abran la puerta a doctrinas de demonios, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, la carta también va a trabajar esa realidad social de los falsos maestros. Y finalmente, el culto a Diana. Eso era otra de las realidades de la sociedad de Éfeso, el culto a Diana. Recordemos que Diana era una supuesta diosa y lo que va a pasar allí es que ese culto a Diana afecta la manera en que vive la sociedad y desafortunadamente también la manera en que piensa la iglesia. La iglesia también se deja afectar por la cultura y Pablo tiene que tratar aquí en 1 Timoteo con esa situación del culto a la diosa Diana. También hay unas realidades eclesiales. ¿Cuáles son esas realidades eclesiales? Primeramente la doctrina. Cuando hablamos de realidades de la iglesia, lo primero que vemos que se afectó en Éfeso era la doctrina. Y Pablo escribe precisamente para poner en orden la doctrina, ¿no? Luego hay otra
realidad eclesial que es el gobierno de la iglesia. Era necesario ordenar el asunto del gobierno de la iglesia y en eso Primera Timoteo es maravillosa esta carta porque trata de el gobierno de la iglesia, nos habla acerca de cómo instituir ancianos, qué se requiere, cuáles son los requisitos para los ancianos, cuáles son los requisitos para trabajar en la obra del Señor como oficiales. Y eso es muy bueno para nosotros como iglesia. Pablo nos dejó un hermoso libro donde podemos ver un poco lo que es el gobierno de la iglesia bíblico. También nos habla de los roles del ministerio, que esa parte también es muy importante, tanto en el contexto que ellos estaban viviendo, como para nosotros que estamos estudiando esta carta, ¿no? Y también hay unas realidades personales. Ya estas realidades personales tienen que ver más con Timoteo. Tienen que ver con la persona de Timoteo, que por un lado es el temor. Timoteo, en lo que nosotros leemos de la carta, vemos que Pablo eh, llama la atención a Timoteo para que sea valiente en medio de las situaciones. Es fácil cuando nosotros vemos que alguien tiene temor, es fácil decir, esta persona debe ser valiente, debería ser valiente, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en la situación, muchas veces nos pasa lo que le pasó a Timoteo, ¿no? Sentimos temor, no nos es tan fácil cumplir con nuestro deber, no nos es tan fácil hacer lo que nos mandaron a hacer y tenemos temor. Esta es una realidad que trabaja también Pablo en la carta, el temor que estaba viendo Timoteo, la falta de autoridad en muchas de las cosas que estaba haciendo en la iglesia y también la norma de vida. Y eso es algo muy interesante dentro de esta carta, las realidades personales, porque la norma de vida de Timoteo debe ser la escritura, no la sociedad, no lo que se está haciendo en otros lugares, no. La norma de vida es el Evangelio, no, no las realidades de Timoteo, no las realidades sociales, sino la palabra de Dios. Entonces, ese va a ser la carta a Timoteo. Esa es la carta a Timoteo. Una carta que tiene unas problemáticas específicas, con un propósito específico y trata de unas realidades específicas. Es un estudio introductorio de lo que es la carta. Cuando ustedes hagan la tarea de leer el libro, porque esa es una tarea de este módulo, que nosotros leamos el libro. Cada vez que nosotros tengamos el estudio de un libro, el consejo o la tarea más bien nuestra es leer el libro, ¿no? O sea, no podemos estudiar un libro que no conozcamos. En esta primera clase, pues, propóngase usted leer ese libro que no es muy largo y con eso vamos a tener un poco más de entendimiento de lo que es la carta, de lo que es Primera Timoteo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase de hoy, que es el sistema de variables. Y aquí vamos a hablar un poco de hermenéutica, vamos a hablar un poco de interpretación de las escrituras, y aquí es donde vamos a sentar las bases de lo que vamos a estar trabajando con Primera Timoteo. Entonces, ¿qué es esto del sistema de variables? Pues vamos a entender un poco primero lo que es variables, ¿no? Esa palabra creo que es la que menos entendemos en este título, la que podríamos tener dudas más bien. Y vamos a hablar un poco de lo que son las variables. Las variables en un estudio de investigación, pues constituyen todo aquello que se mide, ¿no? Todo aquello que se puede medir, la información que se colecta o los datos que se recaban con la finalidad de responder a las preguntas de investigación, ¿no? Siempre cuando hay una investigación se recolecta algunos datos, ¿cierto? Con el fin de estudiarlos y llegar a algunas conclusiones, ¿no? Entonces de eso se tratan las variables. Las variables constituyen todo aquello que se mide, toda esa información que se recolecta, esos datos con la finalidad de responder a las preguntas de la investigación, ¿no? Las cuales se especifican
como los objetivos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, vamos a investigar qué es esto, para qué es esto, ¿no? En el caso, obviamente, de la hermenéutica, el propósito de la hermenéutica es entender lo que la Biblia dice, ¿no? Entender lo que el autor de cierto libro, de cierto pasaje quiso decir en su texto. Entonces, como nosotros tratamos de ser bíblicos en nuestro estudio, como ese es el fin y la iglesia debería ser bíblica, la información que tenemos para nuestra investigación es la Biblia. Siempre que los pastores, siempre que la iglesia quiere alguna respuesta, pues debe ir a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios. Y vamos a la palabra de Dios a través de las diferentes ramas de la teología, que recordemos que la teología no es nada diferente que el estudio de Dios, ¿no? El estudio de la palabra de Dios. Entonces, a través de las diferentes ramas del estudio de la palabra de Dios, vamos a llegar a la Biblia para investigar lo que ella dice. Y eso es importante. El cristiano no debería correr a la psicología. Primeramente, no debería correr a los sistemas de pensamiento del mundo. No debería correr a la consejería de los hombres, sino que primeramente nosotros debemos ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Deberíamos nosotros siempre acudir a la escritura. La escritura es ese manantial de sabiduría donde como creyentes debemos acudir. Entonces, este método que vamos a empezar a estudiar hoy consiste en desarrollar nuestro trabajo hermenéutico a través de tres clases diferentes de variables teológicas, ¿no? Vamos a tomar tres variables teológicas, clases de manera, tres clases de variables teológicas para estudiar un texto. Y vamos a ir a la práctica también para que podamos nosotros entender. Recuerden que siempre los conceptos son difíciles, ¿no? La primera vez que escuchamos de un concepto, nos es difícil captarlo y si lo captamos, nos es difícil entender cómo usarlo. Entonces, por eso es importante siempre cuando estemos enseñando que no solamente veamos el concepto, sino que vayamos a la práctica, ¿no? Para que podamos aprender el concepto. Muchas veces no entendemos el concepto realmente. Muchas veces como que nuestra mente dice, bueno, ¿qué fue lo que dijo, no? Y esto es normal. A veces alguno puede llegar a pensar que es que no es muy sabio, que no es muy diestro en el estudio, pero no es eso. Es que todos nosotros los seres humanos entendemos por repetición, ¿no? Y a medida que nos vamos involucrando con un concepto, pues vamos nosotros aprendiéndolo. Muchas de las cosas que aprendemos en hermenéutica, en teología, pues son nuevas, no las usamos porque generalmente uno trabaja en algo muy diferente, en cosas que no tienen nada que ver con esto, pero cuando nosotros practicamos y practicamos, cuando estudiamos y estudiamos lo mismo, pues vamos adquiriendo conocimiento. Así que prácticamente cada vez que estudiamos doctrina, teología, cuando estudiamos la Biblia, pues recordemos que no nos podemos desesperar, no podemos llegar a decir, bueno, yo no entiendo nada, no, sino que debemos ir cogiendo lo que podamos y a medida que vamos avanzando en nuestra práctica vamos aprendiendo y vamos volviéndonos expertos en una materia. Así es que se vuelve uno una persona experta. Entonces miren nada más la manera en que se estudia en la primaria, el bachillerato, pues es muy repetitiva. Si ustedes se dan cuenta, el concepto se repite en primero, en segundo, en tercero y en todos los, los grados. Solamente que a medida que pasa el tiempo se refuerza lo que se dijo anteriormente, se recuerda y se refuerza, se enseña un poco más. Entonces, tengámonos paciencia muchas veces en medio de conceptos que son difíciles, ¿no? Hoy vamos a hablar de un sistema que se llama el sistema de variables. Decimos que esas variables vienen a ser tres clases diferentes de teología, digámoslo así, y vamos a ir mirando cada una de ellas. Entonces vamos a hablar de tres clases de variables. La primera clase de variables de la que vamos a hablar es de las variables independientes. Y las variables independientes son aquellas por las cuales podemos llegar a verdades seguras en las escrituras. Verdades seguras, verdades
que no tienen negociación prácticamente, sino que son así. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cuáles son esas variables? Hablamos de la teología bíblica. Recordemos que nosotros en clases anteriores ya hemos hablado un poco de qué es cada cosa de estas, cada teología de las que aparece aquí, pero vamos a recordar un poco, ¿no? Entonces, entre las variables independientes están dos teologías. Primero, la teología bíblica. Y cuando hablamos de teología bíblica, hablamos del contenido del libro sagrado tal como Dios lo presenta. Entonces, la teología bíblica es como Dios nos presenta la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, cuando estudiamos esos libros, estamos haciendo teología bíblica, tal como Dios nos lo entregó. Entonces, es el estudio ordenado e histórico de las etapas de la historia de redención, tal como la tenemos registrada en la Escritura. Cuando hablamos de teología bíblica, entonces estudiamos los libros de la Biblia en orden, ¿cierto? Y encontramos la riqueza preciosa de las Sagradas Escrituras. La teología bíblica muestra el carácter progresivo de la doctrina de la Biblia, por medio de la cual Dios se revela y salva. Entonces, eso es algo maravilloso que vemos en la teología bíblica. Como es el estudio de la Biblia, así como Dios nos la entregó, pues vamos viendo a medida que estudiamos el Génesis, el Éxodo, y a medida que vamos avanzando hacia el Nuevo Testamento, pues vamos a ver esa realidad de la que ya hemos hablado también en otras clases, que es la revelación progresiva, que Dios empezó desde Génesis a revelar su evangelio de una manera básica y que a medida que avanza la historia de redención, Dios nos va dando más claridad acerca del mensaje del evangelio. Eso es algo que podemos disfrutar dentro de lo que es la teología bíblica. La teología bíblica trata de la doctrina como la va revelando Dios en la palabra, ¿no? Esa es la primera teología que encontramos dentro de las variables independientes. La segunda es la teología sistemática. Recordemos que la teología sistemática es una forma de organizar en categorías lo que la Biblia enseña sobre áreas claves de la fe cristiana, ¿no? Entonces la teología sistemática es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la santificación y vamos a buscar todo lo que la Biblia dice de la santificación. Esa es una manera de estudiar las Escrituras muy hermosa, porque lo que hace es que nosotros podamos tomar lo que la Biblia dice de cada tema, ¿no? Y esa es la teología sistemática. La teología sistemática se nutre obviamente de la teología bíblica. Su material básico es el que ofrece la exégesis del texto bíblico y su sentido original en el contexto de la historia de revelación. Es decir, todo lo que la teología sistemática lo estudia a partir de la teología bíblica, de lo que encuentra en la Biblia, de lo que está allí en la Biblia. Si no, no sería una teología. Y eso es interesante porque hay algunos que pretenden estudiar teología no sin la Biblia, ¿cierto? Hay algunos que pretenden estudiar teología sin la Biblia y entonces eso ya no es real. Esa no es una teología real, ¿no? La teología sistemática intenta ser lógicamente coherente, construyendo un sistema en el cual cada verdad bíblica pueda ser comprendida en relación con otras, ¿no? Y eso es muy interesante y muy hermoso. La teología sistemática es un todo, ¿no? No podemos, algunos hacen teología sistemática tomando de aquí, tomando de allá, pero no pueden unir el mensaje, no pueden coger todas esas cosas que dicen y unirlas en un solo núcleo y decir, bueno, esto es lo que la Biblia dice. Pero la verdadera teología sistemática debe ser coherente, ¿no? Debe ser coherente y debe ser comprendida en relación con otras. Es decir, a ver, la ponemos más fácil. Cuando hablamos de santificación, no podemos hablar de santificación sin tener en cuenta la regeneración, sin tener en cuenta la justificación. Y esas tres cosas deberían encajar la una con la otra. No puede la una contradecir a la otra. Eso es verdadera teología sistemática. Cuando estudiamos los diferentes temas, los diferentes temas de los que trata la Biblia, pero siempre teniendo en cuenta que la Biblia es un todo, que la revelación de Dios es un todo, que la historia de revelación, de redención es un todo, y que finalmente toda la sistemática debe
debe ser armónica, ¿no? Toda la teología sistemática debe ser armónica. La teología sistemática real, la verdadera teología sistemática, no desconoce la unidad de la revelación bíblica. La Biblia es una sola y eso es importante. Entonces, hablamos de variables independientes, la teología bíblica y la teología sistemática. Vamos a decirlo de esta manera. Las primeras variables que vamos a tener en cuenta para estudiar la escritura son lo que dice la Biblia, lo que dicen los libros de la Biblia acerca de lo que yo estoy estudiando y lo que dice la teología sistemática, es decir, la Biblia por temas, ¿cierto? Acerca de lo que estoy estudiando. Ahorita vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poner en práctica todo esto y vamos a poderlo entender mejor. La segunda clase de variables son las variables dependientes. Entonces, la primera es independiente, dijimos que no dependen de nada, que con ellas se llega a verdades seguras. La segunda es dependientes y son las que dependen de las variables independientes. Son variables que dependen de las variables independientes. Deben ser estudiadas a la luz de las variables independientes. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la teología exegética. Y la teología exegética procura establecer el significado verdadero de las escrituras, estudiándola en los idiomas originales en los cuales fueron escritas. Esa es la teología exegética, es tratar de hacer una exégesis del texto. ¿Qué dice la escritura? Recordemos que la escritura no fue escrita en nuestro idioma, sino que la escritura fue escrita en hebreo, en griego, en arameo, y es necesario hacer un estudio de lo que dice el texto en el original, porque mucho de lo que tenemos son traducciones que obviamente todas las traducciones pues lo que tratan es de expresar lo que el traductor creyó que decía el texto, ¿no? Estamos diciendo que lo que ellos pusieron allí, la mayoría es muy acertado, pero hay algunas traducciones, algunas palabras que se traducen de una manera, no digamos que sea contraria pues a lo que la Biblia enseña, pero sí esas palabras pudieron haberse traducido de una manera mejor o más adecuada. Entonces, para eso, para entender mejor el texto, para llegar a una conclusión más certera de lo que el autor original quería decir, es importante la teología exegética, que es el estudio del texto en el original, en tratar de entender el significado verdadero de las palabras del texto, ¿no? Y lo que hacemos aquí es estudiar las palabras del texto en ese idioma original. Esa es la teología exegética. Otra variable dependiente es la teología histórica. Ahora, yo quiero antes de pasar a la teología histórica, decirles o recordarles que la teología exegética es una teología dependiente. ¿Por qué? Porque no podemos hacer exégesis de un texto sin tener en cuenta la teología bíblica y la teología sistemática. Es decir, ahorita, por ejemplo, hay muchas personas que toman esto de la teología exegética, miran lo que quiere decir una palabra en el original y como una palabra tiene varias acepciones, escogen de esas la que mejor se acomode a su mensaje, no teniendo en cuenta lo que la Biblia enseña, no teniendo en cuenta lo que es la teología sistemática, y muchas veces se llega a errores por eso. Debemos recordar que nuestra teología exegética es dependiente, depende de lo que la Biblia enseña. Dicho en otras palabras y para entenderlo mejor, no podemos llegar a una conclusión que sea contraria a todo lo que la Biblia dice. Cuando sacamos conclusiones a través de la teología exegética, esas conclusiones deben concordar con lo que la teología sistemática nos dice y con lo que la teología bíblica nos dice. No podemos llegar a una conclusión necia. Algunos llegan a conclusiones muy necias, realmente, usando la teología exegética. Entonces debemos recordar que es una teología que está sujeta a la teología bíblica y la teología sistemática. Está dependiente prácticamente. Otra de las teologías dependientes, de las variables dependientes, es la teología histórica. La teología histórica expone de manera histórica la influencia de la verdad revelada en las Escrituras que ha tenido sobre el pueblo de Dios a través del tiempo, ¿no? Hasta nuestros días.
Entonces, prácticamente la teología histórica nos habla acerca de cómo la iglesia ha pensado, cómo la iglesia ha llegado a conclusiones. Y es importante la teología histórica. Hay personas que desechan la teología histórica. Es decir, a ellos no les importa lo que la iglesia pensaba hace 10 años, hace 20 años, hace 100 años, hace 200 años, ¿no? Pero eso es un error. Despreciar la teología histórica es un error. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los primeros que hacemos teología. No somos los únicos, ¿no? Y eso es importante reconocerlo. Debemos ser humildes y recordar que hubo gente antes de nosotros que estudió. Debemos recordar que la iglesia ha tenido un pensamiento teológico constante, que es bíblico, y nosotros tenemos que mirar eso también. Entonces la teología histórica estudia, por ejemplo, los símbolos o credos de las distintas iglesias que ha ido formulando para confesar su fe delante del mundo y de las doctrinas cerradas, ¿no? Eso es importante. ¿Qué es lo que la iglesia ha dicho frente a su fe y frente a las doctrinas cerradas que siempre han estado allí tratando de dañarnos, ¿no? ¿Qué es lo que la iglesia ha dicho? Entonces, muchas de esas cosas están escritas en los credos, ¿no? Por eso también son importantes los credos de la iglesia. Hay iglesias que desechan los credos, desechan los documentos históricos de la iglesia, pero eso es necio. Es necio desechar nuestra propia historia, ¿cierto? ¿Cuánto más desechar la historia de la iglesia? Si es que de la historia aprendemos, si es que del pasado, de nuestros errores aprendemos. Entonces la teología histórica es el estudio histórico de cómo los cristianos en diferentes periodos han entendido los varios sistemas teológicos. Investiga la historia del desarrollo de la interpretación de una doctrina. Encierra el estudio de la historia de la iglesia. No somos los primeros creyentes en hacer teología. Y desconocer el trabajo de nuestros hermanos a través de la historia, pues es un error necio. Debemos aprender también y mirar lo que la historia dice, lo que la iglesia ha pensado a través de la historia, cómo la iglesia ha entendido las cosas a través de la historia. Y por último está la teología pastoral. Esta es otra de las variables dependientes. Y es dependiente porque obviamente de la conclusión que sacamos bíblica, sistemática, de la conclusión que sacamos del texto como lo hemos estado estudiando, es que podemos hacer pastoral, ¿no? Ha sido definida la teología pastoral como la teología en acción, es decir, la aplicación de la doctrina a la vida práctica. Entonces la teología pastoral es la aplicación, ¿no? Es la reflexión sobre la acción de la iglesia ante la enseñanza de la sana doctrina. ¿Qué debemos hacer? Muchas veces nos quedamos simplemente con el estudio y ya, no. La pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y para eso está la teología pastoral, para llevarnos a la práctica. Y la teología pastoral trata el tema de la práctica de la fe, de la ética cristiana, de la consejería, entre otros, ¿no? Que nos llaman a poner en acción. Finalmente vamos a ver las variables transversales, que son dos teologías. La primera es la cristología. La cristología es la parte de la teología cristiana que se dedica al estudio del papel que desempeña Jesús de Nazaret dentro de toda la revelación, ¿no? Desde los puntos de vista tanto humanos como divinos, bajo el título de Mesías o Cristo, ¿no? Entonces, de eso se trata la cristología. Es la doctrina de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección. Todo lo que tiene que ver con la vida del Salvador, ¿no? Todo lo que tiene que ver con su obra. Algunos puntos claves de la cristología incluyen su naturaleza humana. Recordemos que esa es una parte muy importante, la naturaleza de Cristo. Recordemos que Cristo es verdadero hombre, no era una apariencia de hombre, sino es un verdadero hombre. También su naturaleza divina. Recordemos que Cristo no solamente era verdadero hombre, sino también era verdadero Dios. También trata acerca de la interrelación entre las dos naturalezas, ¿no? Cómo interactúan, cómo se afectan entre sí, ¿no? Eso también es un punto clave en la cristología. Debemos recordar que Cristo es el tema central de las Escrituras. Y eso no quiere decir que cada pasaje o cada libro de las Escrituras
nombre a Cristo específicamente, esté hablando de Cristo en todo el libro, pero lo que quiere decir es que toda la escritura tiene que ver con Cristo, con su obra de redención, con su persona y también con su obra. Y eso es muy importante. Siempre que vamos a estudiar un libro de la Biblia, vemos a Cristo de alguna manera, porque la Biblia es la revelación de Jesucristo. Entonces, la cristología es una parte muy importante, porque si el propósito de la iglesia es revelar a Cristo, pues la cristología es una parte muy importante dentro de la escritura. Nosotros llamamos transversales a estas variables porque son prácticamente las que amarran toda la teología, ¿no? Son las que amarran toda la teología. ¿Qué quiere decir? Que después de yo hacer mi estudio, después de yo hacer el estudio de mi texto, pues tengo que mirar, tengo que analizar que la teología que yo trabajé aquí, que todo lo que las conclusiones a las que yo llegué estén dentro de la cristología cristiana, que yo no pueda salirme de ahí. Transversal quiere decir que amarra, que de hoy en 8 días vamos a hacer un pequeño gráfico donde vamos a trabajar esta sistema de variables y vamos a ver por qué le llamamos transversales, porque prácticamente estas son las doctrinas que amarran y que hacen un bloque de conclusión de lo que nosotros estudiamos en el texto. La segunda variable transversal es la teología del pacto. Esta también es muy importante. Algunas iglesias o denominaciones menosprecian este tema, pero el pacto es central en las escrituras. La teología del pacto es el evangelio entendido en el contexto del plan eterno de redención, del pacto eterno de redención. Recordemos que la salvación, el evangelio, es la soberana decisión de Dios de establecer un pacto con nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia. Entonces la teología del pacto es una rama del estudio teológico que examina la Biblia dentro del contexto del pacto de Dios. Todo empieza con el pacto y toda la escritura tiene que ver con el pacto. Es más, podemos decir que la Biblia es la historia del pacto de redención. Podemos dividir incluso la Biblia de una manera que tenga que ver con el pacto. Hemos dicho ya en otras clases que la división de Antiguo y Nuevo Testamento pues no es muy acertada, en tanto que esta división hace que pensemos en la Biblia como dos libros diferentes, ¿no? Como dos libros que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero eso no es así. Nosotros vemos que la Biblia es un solo libro y podríamos decir que la mejor manera de llamar la Biblia o de vivir la Biblia en partes sería llamando al Antiguo Testamento el pacto prometido, porque la Biblia es la historia del pacto de redención y el Antiguo Testamento habla de la promesa del pacto. El Nuevo Testamento le llamamos el pacto cumplido porque es la historia del cumplimiento del pacto. Y la consumación le podemos llamar el pacto consumado porque pues sencillamente es cuando el pacto que Dios estableció va a ser totalmente consumado y vamos a tener ya todo aquello que Dios ha prometido en Cristo. Entonces, miren lo importante que es el tema del pacto en las Escrituras. No podemos menospreciar esa teología, no podemos hacer un estudio sin tener en cuenta el tema del pacto, ¿no? Entonces, lo que hacemos en este punto, en nuestro estudio o investigación, es analizar el texto a la luz del pacto de redención. Entonces, prácticamente eso es el sistema de variables. Un sistema que va a tener en cuenta estas diferentes teologías, ¿cierto? Para analizar un texto. Entonces, cuando hablamos de estudiar un libro de la Biblia o un capítulo o unos versículos de la Biblia, dentro de este sistema de variables, pues lo que vamos a hacer es una por una, en cada una de estas teologías, analizar, estudiar el pasaje que yo estoy tratando de entender, ¿no? Vamos a ir a un pasaje bíblico, vamos a ver la teología bíblica, ¿cierto? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el contexto de la Biblia? ¿Cierto? Pero luego también vamos a hablar o vamos a estudiar ese pasaje dentro de la teología sistemática, porque nosotros llegamos a algunas conclusiones y esas conclusiones deben estar de acuerdo a la teología sistemática. Es decir, la Biblia, por ejemplo, habla de la santificación en toda la escritura se habla de la santificación.
Si mi texto habla de la santificación, pues ese texto tiene que concordar con la teología sistemática y además la teología sistemática me va a brindar algunas relaciones con otros textos de las Escrituras que van a hablar acerca de lo mismo, ¿no? Entonces estudiamos nuestro texto a la luz de la teología bíblica y sistemática, pero luego vamos a estudiar ese mismo texto con la teología exegética. Entonces vamos a mirar las diferentes palabras que constituyen el texto que nosotros estamos estudiando en los originales. ¿Qué palabra de estas de pronto sería mejor traducirla de otra manera? ¿Qué quiere decir realmente esta palabra? Hay muchas expresiones de la Biblia que nos dan mucha claridad cuando las estudiamos en el original. Entonces vamos a estar también trabajando todas estas cosas. Vamos después a mirar al final, después de todo este estudio en cada una de estas teologías, vamos a mirar el tema de las variables transversales. Entonces vamos a mirar si las conclusiones a las que nosotros llegamos son cristológicas, si el texto me está dando la manera en que yo veo el texto, entiendo el texto, me está dando una cristología adecuada, una cristología bíblica, y también en qué parte de la historia de redención, del pacto, está esto que nosotros estamos estudiando. Entonces vamos a tratar de hacer el ejemplo con Primera Timoteo, pero eso ya lo vamos a hacer en la próxima clase, porque pues obviamente ya no hay tiempo. Y la idea es que nosotros podamos a través del estudio de Timoteo aplicar este método que hasta aquí de pronto ha generado muchas preguntas en ustedes. De pronto dice, venga, pero ¿qué es todo esto? Eh, ¿Qué son todas estas teologías? Pero cada una de estas teologías se van a ir aclarando a medida que vamos avanzando en nuestro estudio. La idea es hacer una práctica de este sistema de variables con este libro precioso que es Primera Timoteo. Entonces, yo les animo a que para la próxima clase hayamos leído el libro de Primera Timoteo, que es un libro corto, y podamos la próxima clase hacer un pequeño ejercicio en donde podamos poner en práctica este sistema de variables o empezar a poner en práctica. La idea es que a través de las clases que vienen, pues vamos a estar estudiando las diversas teologías que acabamos de ver aquí de manera general. Así que esto es todo por hoy. Dios les bendiga y si Dios lo permite nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.